Fragmentos de la Biblia. Hoy analizaremos el reino de Dios. Basado en el libro de San Juan capítulo 18, versículo 31 al 36. Jesús ante Pilato. Versículo 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si Jesús hubiera sido juzgado, condenado a muerte por los judíos, no cabe duda que habría sido a lapidazo. Si Jesús hubiera muerto en manos de los judíos, habría sido muerto a piedra. Por eso Jesús tenía que llegar a manos de los romanos para dar cumplimiento a las profecías, a las Sagradas Escrituras. Tenía que llegar a manos de los romanos para morir crucificado. Y así darle discursos a la palabra, que sería llevado como un manso cordero en manos de trasquiladores sin abrir su boca, y que sería colgado en un madero. Y que Jesús le enseñó a sus discípulos que el grano de mostaza tenía que caer de un pétalo en cruz para convertirse en la más grande de todas las hortalizas, hasta convertirse en un árbol. Jesús le enseñaba a sus discípulos de que la semilla de mostaza, el origen de la semilla de mostaza viene de una mata crucífera y que viene de un pétalo en cruz. El grano de mostaza tenía que caer de un pétalo en cruz a la tierra para crecer. Jesucristo tenía que caer de una cruz para convertirse en el Cristo de la gloria. Aleluya. Por eso Jesús tenía que morir en manos de los romanos, porque tenía que darle curso a la palabra. La fe en el grano de mostaza dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no tenga a Cristo en el corazón es imposible que agrade a Dios Padre. Las personas que no agradan a Dios son las que están en las tinieblas, pero tienen que salir de las tinieblas a la luz, tienen que salir, tienen que buscar a Cristo, si no, ahí quedarán en las tinieblas. Hagámoslo más simple. La mesa donde tú compartes, donde tú cenas, hagamos cuenta, miremoslo como si fuera el reino de Dios, y lo que está fuera de la mesa es un abismo. Ese abismo es las tinieblas donde están los moradores que hacen pecado, los que están lejos de la ciudadanía de Dios. Pero esas personas que están fuera del reino de Dios, al entregarse a Cristo, a confesar con su boca para salvación, dice la Biblia, nace de nuevo y puede ver el reino de Dios. Puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió esa parte y le dijo: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer otra vez? Y Jesús se lo da más sencillamente y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es nacido de la carne? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, para entrar al reino de Dios tiene que nacer del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? Algunos dicen que nacer del bautismo. Sí, porque encontramos nosotros ahí en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, ¿qué encontramos? Dice lo siguiente. A ver, ¿dónde está esto? 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua es dos cosas, porque la palabra representa dos cosas. Representa refrigerio y satisfacción. Refrigerio porque la palabra es un alimento ligero, un alimento liviano. Él dice que Jesús es el pan de vida. Y el agua, la palabra es el agua. Son alimentos ligeros. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua, que jamás volvería a tener sed, que jamás volvería a tener un marido, dos maridos, tres maridos, cuatro maridos, cinco maridos.
¿Por qué? Porque la palabra te sosiega, la palabra te limpia, la palabra te cambia. Por eso, si un hombre recibe un evangelio y ese evangelio no ha sido capaz de cambiar tu vida, entonces te engañaron, te mintieron. Fue un engaño. Porque el evangelio que predicamos, el evangelio de Jesucristo, cambia a la persona, la regenera. Hay un antes y un después. Si en tu vida no hay cambio y sigues con características mundanas, es porque te engañaron al hablarte de un evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo cambia a las personas. Vemos que Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo para ver el reino, para ver, no para entrar, para verlo. Y para entrar en el reino tiene que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es nacer del conocimiento de la palabra de Dios y ser limpio, transformado, lavado, porque eso es lo que hace el agua, lava, te alimenta y te limpia. Y nacer del Espíritu, ya lo vemos en el pasaje, dice que el que viene detrás de mí, ¿cierto?, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que el que nació del Espíritu es un hombre nuevo con poder, con autoridad, con fuerza, con mucha razón. Nacer del agua y nacer del Espíritu es importante para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué me dice a todo esto usted? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Analicemos 4 puntos que he tomado yo. La realidad es que el ver el reino de Dios, sea de cerca o de distancia, es totalmente diferente. Primero, los que ven el reino de Dios desde afuera, aquellos que nacen de nuevo y ven el reino de Dios, no se sujetan, ni tienen deberes ni obligaciones. Todos aquellos que son cristianos, cual sea su denominación, su religión, y no hay un cambio radical en ello, es porque Cristo no ha entrado al corazón. La palabra no ha entrado al corazón porque la palabra lo alimenta y lo cambia, lo lava, lo limpia. Entonces, esas personas no se sujetan a las ordenanzas de la palabra de Dios y siguen siendo el mismo mundano. El que nace de agua del Espíritu entra al reino de Dios y entra a sujetarse a los mandamientos, conceptos, mandatos, ordenanzas, leyes que existen dentro del reino de Dios, como en todo reino, como en todo país. Un extranjero viene a Chile y tiene que sujetarse sí o sí a las normas establecidas por el gobierno. Son leyes. Yo salgo de mi país a otro país, tengo que sujetarme a las leyes de ellos. Pues si usted sale de las tinieblas y entra al reino de Dios, tiene que aprender a sujetarse al reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay normas, hay conceptos y preceptos, hay estatutos, hay leyes. Y tiene que sujetarse. Punto 2. Para los que entran o habitan en el reino de Dios existen ordenanzas. También está el poder, la autoridad. Y todo morador del reino de Dios han recibido poder y autoridad. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Esa es la autoridad que necesita la iglesia para no seguir decayendo. Hoy la iglesia está en decadencia. Está perdiendo su origen, su identidad. Se está saliendo de las maquetas. Se está saliendo. La iglesia tiene que estar en la palabra, sujetarse a ella. Eso es lo que podríamos nosotros analizar con respecto al reino de Dios. Es un fragmento, nada más. Un fragmento que nos ayuda a aclarar en qué posición estamos. ¿Estamos viendo el reino de Dios desde afuera? ¿O estamos
viviendo dentro del reino. Recuerda, los que están viendo el reino de Dios de afuera, como Jesús le dijo a Nicodemo, que tienen que nacer de nuevo para ver, ellos no se sujetan. Lamentablemente no tienen obligaciones ni deberes. Pero los hijos de Dios que están dentro de su reino, estos sí, cumplen las ordenanzas establecidas por Dios. Aquel que no cumpla, no se someta a las ordenanzas dadas por Dios, sean leyes, sean normas, estatutos, ordenanzas, lo que fuere, si no cumple, quebranta la voluntad del Padre. Y todo aquel que se va en contra de la voluntad del Padre y no la cumple, es pecado. Porque pecado es transgredir la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta pronto. Ha sido un placer de haber compartido contigo. Si te gusta este video, compártelo. La palabra de Dios tiene que seguir su curso. Te deseo unas más ricas bendiciones. Pedro Vázquez Miranda, tu servidor y siervo de Jesucristo.